las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos, esto es V Noticias Radio. Como cada semana les traemos todas las noticias de la Unidad para las Víctimas. Bienvenidos a todos y a todas los sobrevivientes del conflicto que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, recordándolas por supuesto en Twitter @Unidad Víctimas, también en Instagram @Unidad Víctimas y en Facebook Unidad para las Víctimas. También a través de YouTube nos escuchan aquí en V Noticias Radio. Les habla Santiago Santa Coloma y junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en el nivel central y por supuesto en las diferentes direcciones territoriales, les contaremos los avances en la gestión de la Unidad para las Víctimas. Bienvenidos. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El viernes en la vereda Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, en el departamento del Magdalena, el ex paramilitar Ronaldo René Garavito Zapata, ex integrante del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, le pidió perdón a las víctimas del conflicto, gracias al fallo ordenado por el Tribunal Superior de Barranquilla. Estas fueron las palabras del ex paramilitar. Quiero pedirle perdón a todas las víctimas del conflicto armado, ya que yo no era nadie para quitarle la vida a ningún ser humano. Antes me dejé llevar por un proyecto de identidad que teníamos que construir la paz, supuestamente, y trabajábamos en la autodefensa. En la extinta UCE llevábamos varias directrices que era acabar con el enemigo. Me arrepiento de corazón y créanme que este arrepentimiento es sincero, no por salir del paso o por decir que por lo de la sentencia o por venir aquí por ganarme un beneficio, no. Es de corazón. Y la garantía que tener las víctimas es que no volver a delinquir y es una garantía no repetición hasta que se acabe mi vida. Y las víctimas, por supuesto, las víctimas del conflicto de esta región que sufrieron las afectaciones por parte de este bloque norte de las autodefensas, nos contaron cómo recibieron este acto de perdón. Mi nombre es Manuel Calito Miranda de la OSA. Soy actualmente líder de la comunidad de La Francisca. Hoy que vino el señor Rolando René Garavito a cumplir con el acto de perdón, fueron varias cosas encontradas en el momento, recordando la época en que sufrimos y que perdimos a nuestros seres queridos. Yo personalmente me doy cuenta que el señor Garavito no es más que otra víctima de este estado. Una juventud que no tiene nada que hacer, no tiene la posibilidad de alcanzar sus estudios, de realizarse como persona, no consiguen un buen trabajo. Y en otras noticias les contamos que en Sabana Larga Atlántico se realizó la entrega de dotaciones mobiliarias de infraestructura física, social y comunitaria. Así habló el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, desde esta región del país. Créanme que desde que está en la unidad estamos buscando siempre que los recursos nos alcancen para todo el territorio nacional y poderle cumplir a todas las víctimas, con todas las limitantes. Yo siempre he dicho a todas las víctimas y en cada uno de los espacios, es una ardua labor, con recursos escasos, pero con el compromiso de poderlo hacer cada día mejor. He logrado hacer una reducción de muchos eventos que ustedes veían que se hacían en el territorio, muchos recursos que se iban, y hay que fortalecer lo que en realidad impacta a las víctimas. Siempre le digo a los funcionarios, cada acción o cada labor que ustedes vayan a hacer, piensen en cómo esa acción va a impactar a una víctima. Porque a veces hacemos acciones que no van a impactar a las víctimas, a eso no estoy de acuerdo. Entonces, decirles, muy contento de estar aquí en Sabana Larga. No conocía Sabana Larga, gracias alcalde por permitirnos estar acá.
Y en Medellín se realizó el encuentro Jóvenes Sobrevivientes Constructores de Paz con la participación de jóvenes sobrevivientes del conflicto de diferentes zonas del país y también del exterior. Betty Cachay, una joven representante de la Mesa Departamental del Casanare, dio sus conclusiones sobre este encuentro. Bueno, puedo decir que ¿qué aprendí de este evento? Conceptos nuevos, escuchar a los compañeros y compartir a los compañeros que vienen de Estados Unidos, pues es una experiencia muy bonita y pues única porque hasta el momento no la había tenido. Y en cuanto a la unidad para las víctimas, bastante fruto la capacitación que ellos nos dieron, ¿sí? Entonces el tema del observatorio es muy bueno porque hasta el momento no sabía que eso existía. Llevar a mi territorio y compartirlo con ellos. El próximo encuentro se realizará en la ciudad de Cali con jóvenes víctimas también de diferentes regiones del país. Estos encuentros serán de gran importancia y también como insumo para construir el primer diagnóstico de la realidad juvenil víctima del conflicto armado en Colombia. Vamos a una pausa en V Noticias Radio y ya volvemos con las noticias desde las regiones. V Noticias. Entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de 2019 se realizarán las elecciones de las mesas departamentales de participación efectiva de las víctimas en todo el país. Organizaciones de víctimas y delegados de las mesas municipales de participación estén atentos a las convocatorias en sus departamentos para que continúen incidiendo en las políticas públicas y en la reivindicación de sus derechos. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Comenzamos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país para contarles sobre la gestión de la Unidad para las Víctimas. Vamos al departamento del Tolima con William Peña, quien nos cuenta cómo las víctimas le apuestan a la educación. Saludos, William, adelante. Hola, ¿qué tal? Les cuento que en Puerto Saldaña, un corregimiento del municipio de Río Blanco, enclavado en las verdes montañas del sur del Tolima, las familias retornadas tras varios años de desplazamiento quieren apostarle a la educación. Así lo resalta Susana Guaita, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Placer, quien explica por qué el primer proyecto viabilizado para su comunidad fue la construcción de la escuela Luis Ernesto Vanegas Neira. Porque pues los niños los de aquí del Placer les toca caminar hora y media cada uno. Unos 2 horas, otros hora y media, para poder llegar a la escuela y poder estudiar. La institución educativa acogerá niños y niñas de las veredas San Isidro, Alto Bonito, Cambril y El Placer, y para las cerca de 80 familias retornadas hasta el momento, es la mejor manera de empoderarse de una tierra que la guerra les quiso arrebatar, como lo resalta Willer Lazo. Saber que va a haber una institución educativa acá es muy valiosa para la comunidad. Creo que hace parte de las gestiones buenas de una administración y que sea una costumbre de las administraciones ejecutar ese tipo de obras. Es por eso que ya celebran su primera victoria. Recibieron de parte de la Unidad para las Víctimas los materiales por orden de los 55 millones de pesos para construir la escuela y de la mano del municipio lograron la legalización del lote y contarán con el apoyo de la mano de obra calificada. El anuncio lo hizo la alcaldesa municipal Delcy Izaza. Entonces, pues para nosotros, para el municipio de Río Blanco, es grato que de la mano de la unidad de víctimas, que de la mano de la comunidad, logremos proyectos significativos como este. Viene ya en camino el proceso de electrificación. La administración municipal logró la viabilidad técnica, financiera. Motivados y agradecidos con la unidad por el apoyo y acompañamiento, en Río Blanco se consolida el retorno de las víctimas en el marco de la implementación de los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Desde la Territorial Central informó para V Radio William Peña Gutiérrez. Gracias, William, y nos vamos hasta Antioquia, donde se entregaron esquemas especiales de acompañamiento. La noticia con Juan Carlos Monroy. Hoy traemos buenas noticias desde Antioquia, donde la Unidad para la Reparación a las Víctimas inició esta semana la entrega de los esquemas especiales de acompañamiento comunitarios y familiares en 15 municipios priorizados con planes de retorno y reubicación de población desplazada, con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. Así lo informó el director en Antioquia, Wilson Córdoba. La entrega de proyectos productivos agropecuarios, piscícolas, avícolas, la reconstrucción y la dotación mobiliaria y tecnológica, de escuelas, centros de salud, salones comunales, mejoramientos de vivienda y otras obras en infraestructura social. Uno de los municipios beneficiados es Concordia,
donde 900 estudiantes se beneficiaron de la dotación mobiliaria, tecnológica, biomédica para la escuela principal y mejoramiento a sus canchas polideportivas. Obras que, según el enlace de víctimas de la alcaldía, Gustavo Vélez, garantizan la educación. Se busca fortalecer los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Concordia, garantizando con ello la permanencia de las familias que han retornado al municipio. Los proyectos también favorecen en todo el país a 93 municipios priorizados por el posconflicto por el gobierno en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, como lo explica el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Además de estos proyectos, también fortalece a los municipios priorizados por el posconflicto por el gobierno nacional a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial para la implementación de los acuerdos de paz. Desde la ADT Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Gracias, Juan Carlos. En Vistahermosa, Meta, a través del deporte, se visibilizó y dignificó a las víctimas de mina antipersonal. Los detalles con nuestra compañera Edith Agudelo. Saludos. Cordial saludo desde los Llanos Orientales de Colombia. Vistahermosa, en el Meta, fue escenario de la carrera Presta tu Pierna 5K, que años atrás se había realizado con igual de éxito en Bogotá, Ibagué, Cali y Medellín. En total participaron más de 300 personas, destacando las delegaciones deportivas nacionales, campeones paralímpicos, así como exparticipantes de programas de alto rendimiento, funcionarios de entidades públicas, sobrevivientes de la violencia y en general habitantes locales, unidos por el deporte y un mensaje común: sensibilizar a los colombianos frente al efecto humano que deja el conflicto armado. Billington Barón nos contó su experiencia al llegar a la meta de la carrera a pesar de su discapacidad visual causada por una mina antipersonal. Un reconocimiento, porque aquí en este municipio nunca me han hecho un reconocimiento a los deportistas. Yo sí tengo reconocimiento a nivel nacional de medallista, sí, como atleta, pero aquí en el municipio no, pero es un orgullo representar aquí a mi municipio. Este tipo de acciones, como la carrera Presta tu Pierna 5K, promueven la participación e inclusión social de las personas con discapacidad a través del deporte. La carrera, organizada por la Fundación Arcángeles, contó con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI Boca, Pastoral Social y la Agencia de Cooperación Noruega, la Unidad para las Víctimas, la Embajada de Estados Unidos, la Alcaldía Municipal de Vistahermosa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Ramo. Marcos Gordillo, alcalde de Vistahermosa, aprovechó para enviar un mensaje especial al país. Quiero manifestar mi gratitud y el agradecimiento a todos los participantes de este evento, a USAID, a Arcángeles, a todos quienes hacen parte de esta actividad Presta tu Pierna por la reconciliación y la visibilización de las personas víctimas de minas antipersona en nuestro municipio. Vistahermosa es un municipio que le dice sí a la paz, sí a la reconciliación, sí al perdón. Desde la territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Gracias, Edith, por este informe desde Vistahermosa, Meta, y ahora nos vamos a Nariño. Allí la Unidad para las Víctimas llevó a cabo el acto de protocolización de los consejos comunitarios. Los detalles de esta noticia con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie. Así es, compañeros. Durante 2 días, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Dirección de Asuntos Étnicos y la Dirección Territorial Nariño, realizó en el municipio de La Tola una jornada de protocolización de los 5 planes específicos de los consejos comunitarios de Río Nerete, Progreso de Campo, Punta Mulato, La Esperanza y Playas Unidas. Estos planes específicos nacen de acuerdo al cumplimiento de una orden judicial en la cual asignan a la Unidad para las Víctimas y demás entidades del Estado enfocar sus acciones de acuerdo a la especificación de las necesidades de protección, prevención y atención según las condiciones socioculturales, regionales, geográficas, de impacto y afectación por el conflicto en cada comunidad negra. En el caso de la Unidad para las Víctimas, se expuso los compromisos en temas de declaración, valoración, registro, infraestructura social y comunitaria, asistencia y atención, entre otros. Escuchemos a Guillermo Salazar, líder de la zona. Para nosotros los planes específicos es importante, ya que es un desarrollo que se lleva en base a todas las necesidades que existen en nuestro territorio, de salud, vivienda, agua potable, medio ambiente y así sucesivamente. Son todas las necesidades públicas e insatisfechas que se encuentran en nuestro territorio. Esta jornada de planes específicos es un ejercicio de construcción conjunta que fortalece las áreas misionales de la unidad al trabajar juntos, unidos por las víctimas.
Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Gracias, Natalie. Desde Nariño hacemos una pausa nuevamente y volvemos con más noticias de las regiones. Un lobo que se encontraba caminando por las calles de un pueblo lejano de pronto escucha a unas ovejas que hablaban entre ellas. Tengo un par de deudas que pagar y no tengo dinero. Tengo que pagar la luz, me la van a cortar. El lobo se acerca al grupo y dice: Disculpen, pasaba por acá y las escuché. Si necesitan dinero, yo les tengo una solución. Las ovejas se miran y una de ellas le dice al lobo: ¡Claro! ¡Lo escuchamos, señor lobo! Es muy fácil. Solo deben darme sus datos y yo las hago pasar por víctimas del conflicto. Así reciben una platica y pagan sus deudas. ¿Qué dicen? No, señor, no nos venga a echar cuentos. Nosotras siempre decimos la verdad. Hacerse pasar por víctima sin serlo puede traer serias sanciones penales. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá, o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. V Noticias. Volvemos a V Noticias Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, y vamos al departamento del Huila, más exactamente al municipio de Algeciras, donde se entregaron materiales para la construcción que beneficiará a las víctimas del conflicto. Julio Urquina con los detalles. Algeciras, conocido como la despensa agrícola del departamento, es el único municipio priorizado en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET del Huila, por haber sido golpeado fuertemente por el conflicto armado colombiano. Por esta razón, Sandra Giovanna Bello, directora territorial encargada de la Unidad para las Víctimas en Caquetá y Huila, entregó materiales para la construcción a delegados de la administración municipal y algunos miembros de la comunidad en el marco de la implementación del proyecto de infraestructura social y comunitaria por valor cercano a los 606 millones de pesos, de los cuales la unidad aportó aproximadamente 212 millones. Javier Rivera, alcalde de este municipio, se refirió a la importancia de haber obtenido estas ayudas. Digamos que esto encaja en todo, en la alerta 063, en la necesidad del municipio por tener 600 kilómetros de vía. Tercero, estamos llegando a 3 zonas que fueron muy marcadas del conflicto, que es Paraíso. Es decir, nosotros somos PD por el Paraíso. El Toro igualmente muy marcado por el conflicto y el Quebradón no se diga. Ahora, la alerta 063 lo refrenda, pero además las comunidades en esos núcleos lo pidieron también. Ahí le estaríamos dando cumplimiento al pacto municipal. Con los materiales entregados se construirán 650 metros de placahuella para el mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural, beneficiando a 350 víctimas del conflicto armado y un aproximado de 2.600 habitantes de la zona. Desde Algeciras informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. Y en Mitú, en el departamento del Baupés, se llevaron a cabo las elecciones de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas. Zulena Castillo nos cuenta. La Unidad para las Víctimas, junto a la Personería Municipal de Mitú, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo, entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIP, acompañaron la elección de quienes conformarán para el periodo 2019-2020 la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas y serán representantes de la población afectada por el conflicto interno armado. Mi nombre es Eduardo Zapata, integrante de la nueva Mesa Departamental de Víctimas del Departamento de Baupés para el periodo 2019-2021. Las expectativas que tenemos como mesa es, encontrar las posibles soluciones a las dificultades que se han venido presentando, entendiendo la clausura, o más bien el vencimiento de la Ley 1448. Reconocemos los avances y es por ello que estamos proponiendo quienes de la delegación que salga del departamento de Baupés y quede en representación de la Mesa Nacional, participar, articular y buscar la manera en lo posible de que esta ley sea prorrogada para que verdaderamente la articulemos en tiempo y presupuesto y podamos obviamente contar con los recursos suficientes para la materialización de derechos de la población víctima. Esta mesa departamental quedó conformada por 20 personas con una representación de todos los enfoques: víctimas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mayores, LGTBI, mujeres, víctimas de actos contra la vida, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros. Desde el departamento del Baupés informó Zulena Castillo.
Y en el departamento de Antioquia se realizaron más entregas para beneficiar a los sobrevivientes del conflicto de comunidades afrodescendientes. Sandra Cruz estuvo en esta región y nos trae la siguiente nota. A lomo de mula y luego de muchas horas de cabalgata, hubo que llevar la dotación mobiliaria y kits de cocina que benefician a 163 familias de 3 consejos comunitarios afrodescendientes de las veredas Villagrande, Chaparrosa y Nueva Esperanza del municipio del Bagre en Antioquia, quienes podrán retomar sus prácticas comunitarias que el conflicto armado les quitó. Escuchemos a Udein Julio, representante legal de uno de los 3 consejos comunitarios afro de este municipio. Estamos en la implementación de una de las medidas de restitución donde se trata de la dotación de las casetas comunitarias, de las casas de gobierno, donde hemos recibido en el día de hoy a través de la Unidad para las Víctimas una amplia dotación que consta de sillas, que consta de ventiladores y de un kit de cocina para ir mejorando la calidad de vida de cada uno de estos consejos comunitarios. En cumplimiento de la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, estas comunidades tan alejadas pueden retomar sus prácticas colectivas y fortalecer su gobierno propio. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, quien se refirió a esta entrega de mobiliario que apunta a la recuperación del tejido social. Entregamos a 3 comunidades afro dotación mobiliaria que hoy le apunta a la recuperación del tejido social y a ese proyecto de vida que fue enviado en el momento de la violencia. Este plan cuenta con 22 medidas de reparación colectiva que van desde la indemnización económica que ya se les entregó, pasando por procesos de acompañamiento psicosocial y medidas de satisfacción como festivales y encuentros deportivos, acciones que contempla el plan de reparación colectiva con el fin de restablecer los derechos de estas comunidades. Informó para ustedes desde la Territorial Antioquia, Sandra Cruz. Con esta noticia desde el Bagre, Antioquia, terminamos nuestro programa por el día de hoy en V Noticias. Y les decimos gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes y por supuesto con un saludo especial a los sobrevivientes del conflicto. Recuerden visitar siempre www.unidadvictimas.gov.co para que conozca estas y otras noticias de la reparación integral. Les habló Santiago Santa Coloma y junto a todo el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas les decimos gracias y hasta la próxima emisión. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.